es el ácido carboxílico. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos es, ya, estos dos grupos funcionales, amina y ácido carboxílico, cuando se fusionan, ¿qué me va a dar? Me va a dar un amino, porque los dos están dentro de una misma molécula. Ambos están dentro de una misma molécula. Y ahora, ¿y por qué debo yo entender que estos grupos aminos y grupos carboxílicos pertenezcan a una misma molécula? ¿Por qué? ¿Qué propiedades físicas tienen estos compuestos? ¿Qué hacen? Vamos a suponer que ustedes consuman anfetamina. ¿Se absorbe en su organismo? ¿Se absorbe en su organismo la anfetamina? ¿O no se absorbe? ¿Ah? ¿Se absorbe o no se absorbe? Ustedes son toxicólogos, ¿no? ¿La anfetamina qué cosa es? Es un estimulante. ¿Cierto? Es un estimulante, es uno de los mejores supresores del apetito que existe. Por eso que antes habían algunos preparados farmacéuticos que tenían anfetamina y le daban a las personas que querían bajar de peso, y eso sí, en un mes bajaba. En un mes, así. Yo les digo porque justo yo trabajaba en una farmacia y tuve, ¿cómo se llama? La oportunidad de darle a personas que querían bajar de peso. Y en un mes así, al mes se acabó la pastilla porque no podían comprar la caja entera porque la caja entera costaba, en ese tiempo vamos a suponer que al precio de hoy día unos $200. Entonces quería que le dieran por unidad. Por unidad todos los días venía y compraba su pastilla. Se acabó la caja y la persona bajó de peso. ¿Pero qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Al siguiente día vino nuevamente por otra pastilla. ¿Por qué? ¿Qué manifestaba? Que no se sentía tranquila si no tomaba la pastilla. ¿Dependencia? Dependencia. De causar dependencia. Y ese es el problema de la mayoría de los compuestos aminados. Por eso tenemos a la droga que se vende continuamente, ¿no? Y que vemos que la policía para incautarla. ¿Qué cosa viene a hacer? Cocaína. Cocaína. ¿Pero bajo qué forma? Clorhidrato. Bajo la forma de... ¿Y por qué como clorhidrato? ¿Por qué puede ser la cocaína? ¿Y cómo es la cocaína como clorhidrato? La cocaína como clorhidrato es así. O si quieren también se representa así. Cualquiera de las dos formas. Clorhidrato, algunos dicen que este es clorhidrato y este es cloruro. Pero no es lo mismo. Cualquiera de las dos formas de representar. ¿Y para qué se hace? ¿Qué propiedades presenta el grupo amino? Porque nosotros, para entender estas moléculas de los aminoácidos, ya tenemos que saber esto. ¿Qué función cumple el grupo amino? Porque los aminoácidos, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven los aminoácidos? Para las proteínas. Para formar las proteínas. ¿Qué más? ¿Solamente para las proteínas? Enzimas. Pues acá tenemos. ¿Qué son los aminoácidos para ustedes? ¿Cómo pagar esta luz? ¿Qué son los aminoácidos para ustedes? ¿No? Porque son compuestos que tienen un grupo amino y un grupo carboxílico, ¿cierto? La segunda es, ¿cuál creen que sea la función de ellos? De estos, ¿no? Ya dijo tu compañera, proteínas, pero solamente proteínas, ¿no? También forma a los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, o si quieren la epinefrina, la norepinefrina, todos ellos forman, ¿no? Dice, ¿de dónde los podemos obtener?
de los alimentos Los o el alimentos. mismo también lo producimos. Hay los esenciales y no los, y los no Claro, esenciales. hay esenciales y inesenciales. Pero, y entonces la pregunta es, ¿estos aminoácidos se encuentran solos o se encuentran unidos? Unidos en péptidos. Claro, que forman péptidos y proteínas. Entonces, esos péptidos y esas proteínas dicen que si nosotros desarrolláramos esas proteínas, seguramente tendría una distancia de frontera a frontera, de punta a tanta. Entonces, ¿cómo hacen para asimilar en nuestro organismo? ¿Cómo se asimilan? Los descompone. Se hidroliza. Se ¿cierto? desnaturaliza. Se hidroliza en aminoácidos. ¿Y por qué los aminoácidos se absorben? Estábamos aquí. ¿No? ¿Por qué los aminoácidos se absorben? ¿Por qué? ¿Por qué se absorben los aminoácidos? ¿Los aminoácidos son hidrofóbicos o son hidrofílicos? Hidrofílico. ¿No? Acuérdense que un aminoácido tiene el grupo amino, un carbono, y tiene el grupo carboxílico y hidrógeno, ¿cierto? Esto es lo que se llama un aminoácido. ¿Y esta molécula se absorbe o no se absorbe? Y si se absorbe, ¿por qué se absorbe? Porque eso es lo que tenemos que saber. Eso es lo que va a diferenciarnos, ¿no?, de los otros profesionales de salud, porque todos dicen los aminoácidos se absorben, sí, se absorben. ¿Y por qué se absorben? Eso tenemos que responder nosotros, ¿no? Porque de ahí sacamos, ¿qué pasa si yo consumo en exceso aminoácidos? ¿Qué sucede? No, ahora que está de moda sacar músculos, así como los míos, ¿no? ¿Ah? ¿Qué pasa si yo consumo demasiado aminoácidos? Ya no los pueden asimilar Claro. de forma correcta y la eliminación se Produce acumula una toxicidad. Produce una toxicidad en el exceso de aminoácidos. O sea que yo no puedo usar. No es que eso me va a servir, ¿no? Se produce un exceso, olvídense. No, ustedes lean las propiedades que tiene el ácido glutámico. ¿Dónde encontramos el ácido glutámico? Es un aminoácido, ¿no? Ustedes alguna vez han ido al Chifa, ¿no? Han entrado tristes, cabizbajos, y cuando han salido de sitio han salido alegres, felices. No porque están llenos, sino porque han comido un exceso de ácido glutámico. Porque el ácido glutámico en sí es un estimulante. Y cuando se come demasiado, ya la estimulación conlleva a hacer, o sea, a que se caiga de repente en una situación de risas, ¿no? Ese es el problema, cuando uno come demasiado ácido glutámico, ¿no? Entonces, finalmente, ¿los consideran beneficiosos o perjudiciales? ¿No? ¿Cómo los consideran? ¿Beneficiosos, benéficos o perjudiciales? Es que todo puede tener un beneficio, pero si es en exceso ya es perjudicial. Claro, dependiendo de la concentración, ¿no es cierto? Por eso que dicen ya antiguamente los expertos, los investigadores decían que un alimento o una sustancia puede ser un alimento, un medicamento o un tóxico. Y eso va a depender de qué? De la concentración, ¿cierto? ¿Listo? ¿Están todos? Sí. Gracias. Entonces, miren, cuando nosotros consumimos este aminoácido, ¿qué es lo que sucede? Se absorbe. ¿Y por qué se absorbe? Por las propiedades del grupo amino y por las propiedades del grupo carboxílico. ¿Y cuáles son esas propiedades? Que generalmente son solubles en solventes polares, ¿no es cierto? Como agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿nosotros de qué estamos constituidos? Aproximadamente el 70% de agua, entonces por eso que se absorbe. ¿Y por qué se va a absorber? ¿Qué propiedades tiene este grupo amino y este grupo carboxílico? Los puentes hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, ¿no es cierto?
que es una de las fuerzas intermoleculares que hacen que las sustancias se puedan absorber. Y acuérdense que la otra fuerza intermolecular viene a ser los enlaces dipolo-dipolo, que ahí están las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de London, la extracción iónica, ¿no? Todo eso está metido dentro de esto, ¿no? Entonces, eso hace de que estas sustancias, que son los aminoácidos, ¿qué cosa hace? Que puedan absorber. Entonces, miren, de ahí la importancia que tiene. ¿Por qué tenemos que estudiar nosotros estos grupos funcionales antes de llegar a estudiar las macromoléculas, ¿no? Y les recomiendo que revisen cómo se forman los ésteres, cómo se forman las amidas, cómo se forma un anhídrido de ácido, un anhídrido de ácido, o sea, todo lo que corresponde a ácidos carboxílicos y grupos aminos, porque esas reacciones químicas son las que vamos a utilizar para hacer el estudio de aminoácidos, péptidos y proteínas, ¿no? Péptidos y proteínas. Bien, entonces, ¿qué importancia tiene estudiar los aminoácidos? ¿No? Aquí les doy algunas importancias, como les mencionaba ya, ¿no? Dice, para poder entender la importancia que tienen los aminoácidos en nuestro cerebro, ¿no? Debemos comprender lo que hacen realmente los neurotransmisores en el mismo, ¿no? Lo que les mencioné hace un momento. Existen cientos de tipos distintos de neurotransmisores en nuestro organismo, pero los que desempeñan un papel más importante en el cerebro son los siguientes: la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, ¿no? Dice, son los neurotransmisores estimulantes que nos motivan, alertan y ayudan a enfrentar el estrés, y se fabrican a partir del aminoácido llamado tirosina, ¿no? La tirosina, por eso que siempre en nuestra alimentación debe haber tirosina. ¿Para qué? Para que tengamos sobre todo la dopamina, ¿no? La dopamina. El ácido gamma aminobutírico dice, contrarresta la acción de los neurotransmisores estimulantes, relajándolos o calmándolos después del estrés. Dice, procede de los aminoácidos taurina y glutamina. Miren, taurina. Este no es un aminoácido esencial y no esencial, pero lo menciona. Este aminoácido, taurina, no tiene el grupo carboxílico. En vez del grupo carboxílico tiene un ácido sulfónico, ¿no? Pero sin embargo, algunos autores lo consideran como si fuera un aminoácido, ¿no? La glutamina sí es un aminoácido que tiene en su cadena de R, tiene una amida, ¿no? La serotonina, dice, nos mantiene felices y con buen ánimo y se genera a partir del aminoácido denominado triptófano, ¿no? Es otro de los neurotransmisores de gran importancia, ¿no? Porque acuérdense que cuando nosotros conocemos a una persona, ¿qué segregamos? Dopamina y serotonina, ¿no? Cuando se segregan en cantidades iguales, ahí es donde viene la afinidad. Por eso que ustedes de repente han conocido a una persona por primera vez o han visto a una persona por primera vez y no les cae. ¿Por qué no les cae? Porque no han segregado suficiente cantidad de serotonina y suficiente cantidad de dopamina. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Entonces, esas son dos neurotransmisores muy importantes, ¿no? Que se dan en nuestro organismo. Y las triptaminas, dice, nos mantienen conectados. Por ejemplo, la melatonina nos va a sincronizar con el día y la noche y con las estaciones del año, con precursores de también y todo. Entonces, miren este por mencionar algunos, ¿no? Y de la gran cantidad de aminoácidos que tenemos nosotros, de los 20, cada uno de ellos tiene una función que no necesariamente es para formar péptidos y proteínas. También tiene, como ustedes ven, otra actividad, ¿no? Otra actividad por ser esenciales o no esenciales, siempre lo necesitamos, ¿no? Que hay algunos que nuestro organismo lo fabrica y en este caso no tenemos problemas, ¿no? No tenemos problemas. Aquí tienen ustedes la estructura química del aminoácido, lo que les acabo de decir. Miren, observen ustedes la forma de escribir los aminoácidos. El grupo amino a la izquierda y el grupo carboxílico a la derecha. Tanto el grupo amino como el grupo carboxílico
en este caso se encuentran unidos a través de un carbono en común que se llama carbono alfa. ¿Y por qué se le dice carbono alfa? Porque es el carbono central de la cadena. El carbono central. ¿El carbono qué? El carbono central El carbono central. de la cadena. ¿Es de acuerdo a la nomenclatura del alfabeto griego? ¿No? En el alfabeto griego, si yo, por ejemplo, acá en R, aquí en R, tengo masa de carbono, entonces, de acuerdo al alfabeto griego, dice que la primera letra del alfabeto griego, que es alfa, va en el carbono adyacente al grupo amino. carbonílico. Eso se refiere al ácido carboxílico, que sería alfa, beta, gamma, beta, ¿no? Épsilon, así hasta la última. ¿Y para qué me sirve este alfabeto griego? Para indicar la posición de los sustituyentes. Por eso que en algunos libros ustedes ven acá alfa amino ácido, ¿no? Ven alfa amino ácido. Entonces para eso le sirve esta notación, ¿no? Ya saben entonces por qué es alfa, ¿no? Porque es el carbono contiguo al carbono carboxílico, al carbono carbonílico, como le llaman algunos autores, ¿no? Y aquí tienen, miren, observen ustedes algunos alimentos que presentan una alta concentración de proteínas, ¿no? Y ustedes que observan, aquí tienen a la espinaca, ¿no? Y hay un comercial de la espinaca. ¿Quién es el que come espinaca del grupo animado? ¿Ah? ¿Quién? Popeye, ¿no es cierto? Popeye le hace propaganda a la espinaca. Tiene un 49% de proteínas. Pero ojo, que nosotros tenemos que ver si este 49% de proteínas tiene lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? La presencia de los aminoácidos esenciales, ¿no? Y eso es lo que siempre se busca, ¿no? Ver la concentración de los aminoácidos esenciales. ¿Y por qué debemos buscar a los aminoácidos esenciales? Porque son los aminoácidos que nuestro organismo no produce. No los sintetiza, no los produce, ¿no? No los produce, no los sintetiza, ¿no? Por eso es que nosotros debemos de tener en cuenta ahí, porque miren, observen ustedes, el huevo es el más bajito, 12%. Pero sin embargo, los nutricionistas nos dicen que debemos consumir huevo. Sí. ¿Y por qué? Si tiene solamente un 12% con respecto a la espinaca. Y la diferencia está en lo que les acabo de mencionar, en los aminoácidos esenciales, ¿no? El huevo es una de las mejores fuentes proteicas. Por ejemplo, ustedes ya han debido de comerse 2 huevos antes de venir acá, para que tengan para todo el día el resto, porque si lo comen en la tarde o en la noche, no se digiere. Y eso se tiene que digerir y tiene que eliminarse conforme tengan su actividad. Caminan para allá, caminan para acá, suben allá, corren acá. Eso van consumiendo su nivel proteico, ¿no? Porque si no después eso se va acumulando. ¿Y qué pasa si se acumula? ¿No? El problema es cuando se acumula, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que alimentarse bien, ¿no? Y observen que la carne tiene 26, el pollo 23, pero no recomiendan mucho la carne. ¿Usted lleva el curso? ¿Usted lleva el curso? Muy tarde. Y 26%. Pero ¿qué pasa con la carne? ¿Qué pasa con las carnes rojas? ¿No? Dicen que no la debemos consumir, ¿por qué? ¿Cuál creen que sea el motivo? Porque dicen que muchas carnes rojas nos producen una toxicidad. ¿Por qué? Porque es demasiado difícil poder hidrolizar las sustancias proteicas. Por eso que nos recomiendan el pollo o el pescado, ¿no? En la cual sí podemos nosotros alimentar bien, ¿no?
Bien, entonces miren, estamos entrando a este punto importante ya que corresponde a los aminoácidos, ¿no? Entonces los aminoácidos, dice, es una molécula que contiene un grupo funcional ácido y un grupo amino, tal como lo acabamos de ver hace un momento, ¿no? Tiene un grupo ácido y tiene un grupo amino, ¿no? Acá está el grupo amino y acá está el grupo ácido, ¿no? Dice, se conocen 700 aminoácidos naturales, pero solo 20 de ellos se encuentran codificados en el DNA, ¿no? Y por tanto son los que constituyen, son los constituyentes de las proteínas, donde se encuentran contenidos en distintas proporciones, ¿no? Entonces miren, este es un aminoácido, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos de aminoácidos. Sí, aquí tienen 3 ejemplos de aminoácidos. Aminoácido, aminoácido, aminoácido. Todos ellos son aminoácidos, por eso dice que se conocen aproximadamente 700 aminoácidos naturales, ¿no? Entonces dice, para empezar, todos son alfa aminoácidos, es decir, el grupo ácido, siempre un grupo carboxílico y el grupo amino se hayan unidos al mismo átomo de carbono. Entonces, de estos 3 ejemplos de aminoácidos, ¿cuál es el que corresponde? El tercero. ¿Ah? El tercero, ¿no es cierto? Corresponde el tercero. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, este es alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Entonces, ¿cuál es el alfa aminoácido? El último, ¿cierto? El último viene a ser un alfa aminoácido. Entonces, acuérdense de esta fórmula general, ¿no? El grupo carboxílico unido a un carbono asimétrico, que es el carbono alfa, el grupo amino y R, que viene a ser el resto de la cadena. Todos los aminoácidos tienen grupo amino y grupo carboxílico. ¿Dónde se van a diferenciar? Acá. Ahí se van a diferenciar. Se van a diferenciar en R. Como yo siempre le digo, en la colita, ¿no? En la colita, ahí se van a diferenciar. Porque puede ser una cadena carbonada, puede ser un grupo aromático, etc., ¿no? Ya vamos a ver más adelante cada uno de ellos. Entonces, aquí tienen ustedes un enlace. Dice, existen otros aminoácidos no proteicos que aparecen en ciclos, pero no forman parte de la estructura proteica, como es el caso de la ornitina, citrulina, 3-metilhistidina, el ácido gamma aminobutárico, la L-azaferina, homoserina, homocisteína, etc. Se conocen alrededor de 150 aminoácidos, ¿no? Que en este caso, como dice acá, son aminoácidos no proteicos, que se aparecen, así como la taurina, ¿no? También se aparecen momentáneamente, ¿no? Bien, ¿cuál es la nomenclatura que tienen los aminoácidos? Dice, debe obedecer a las reglas de la IUPAC. Asimismo, la numeración de los carbonos de la cadena principal debe iniciarse por el grupo carboxílico. Ya debe comenzarse por acá. De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, este sería el carbono número 1, 2, 3, 4. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, deberíamos nosotros hacer ese tipo de numeración, ¿no? Dice, y debemos numerar
Los carbonos con letras griegas a partir del carbono vecino al grupo carboxílico, ¿no? De acuerdo a lo que hemos hecho hace un momento con los de rojo, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes lo que les explicaba, ¿no? La primera letra del alfabeto griego va adyacente al grupo carbonílico, lo que dicen algunos libros, o si yo lo quiero entender mejor, adyacente aquí al grupo carboxílico, ¿no? Al grupo carboxílico, ¿no? Aquí tienen ustedes un ejemplo de un aminoácido, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ¿cómo se denominaría este aminoácido? ¿Cuál sería el nombre de este aminoácido? De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ¿cómo lo nombraría? De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, tendría que utilizar los números arábigos. Sería ácido 2-amino etanol. Ese sería de acuerdo a la nomenclatura IUPAC. De acuerdo a la nomenclatura común o del alfabeto griego, ¿cómo lo denominaría? Ya en lugar de 2 le pongo alfa-amino ácido, ¿no? Ahí está. Ácido 2-amino etanoico o ácido alfa-amino etanoico. Tienen las dos formas de la nomenclatura correspondiente. ¿Y cuál es su nombre común? La glicina, o también llamado glicoproteína, que es el primer aminoácido, o vamos a llamarle el aminoácido más chiquito. Es el aminoácido más chiquito de todo. Las estructuras de los aminoácidos, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tiene 2 carbonos. Aquí tienen otro ejemplo. En base al primero, ya ustedes pueden nombrar este ejemplo. ¿Cómo se llamaría? Ácido 2 amino, 3 carbonos, propil, la terminación propa, noico, ¿no es cierto? Sería el ácido 2-amino, propa, noico. De acuerdo al alfabeto griego, el ácido alfa-amino, propanoico. Les estoy haciendo recordar esta nomenclatura porque yo en el examen les voy a poner el nombre químico. Yo no le voy a poner la glicina, la glicocola, o no le voy a poner en este caso la alanina, ¿no? Que es este aminoácido. Yo le voy a poner el nombre químico y ustedes tienen que dibujar la estructura. O de repente darle nombre a la estructura, ¿no? Del aminoácido. Estamos con tantos adelantos técnicos hoy en día que no necesitamos memorizarnos el nombre y la estructura química. Eso ya. Ahora lo que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Saber aplicar. Para eso tienen ustedes la inteligencia artificial. ¿Para qué tienen la inteligencia artificial? Para que lo maneje ustedes o ustedes manejan la inteligencia artificial. ¿Ah? Y ya vayan haciendo, ¿no? Porque ya vamos a ver más adelante. Lo voy a hacer manejar su celular, de que estoy chateando, manejen su celular buscando la inteligencia artificial para que les dé las respuestas, ¿no? Las respuestas que ustedes necesitan. Hoy en día la educación es ya no que yo esté aquí explicándole esto, sino es la ¿Estudio? ¿Cómo? ¿Autoestudio? Autoestudio, ¿no es cierto? Ustedes mismos tienen que saber qué cosa es. Como se les preguntaba al inicio, ¿para qué me sirven los aminoácidos? ¿Para qué me sirven los aminoácidos? ¿Cuál es el interés de estudiar los aminoácidos? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Por eso le digo, ya hoy en día ya no necesitamos memorizarnos nada. Lo que tenemos que saber qué cosa es aplicar, ¿no? Y esta aplicación tenemos que ayudar con el nombre autoestudio, ¿no? Ustedes tienen que ser, o sea, autodidactas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es qué cosa? Orientarnos, ¿no? Ahora sí ya viene la educación diferente, pues tú te apures de terminar. Ya todo va a cambiar. Como esto de la inteligencia artificial, ahora inclusive se llama GIA, ¿no?
artificial inteligencia, ¿no? La inteligencia artificial generativa, así se llama ahora, lo que se aplica en las universidades. Ustedes tienen que estar a la par, ¿no? A ver, aquí tenemos otro grupo. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Ácido. Ácido. 2. ¿Ah? Amino. Propanoico. Bipropanoico. Butanoico. ¿Ah? Butanoico. ¿Cuántos carbonos tengo? 4. 1, 2, 3, 4. Sería el ácido butanoico o dioico. Dioico. Sería butano, ¿cierto? Pero y este amino, sería ácido, 2 amino, butano, ¿cierto? Ácido, 2 amino, butano, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura del alfabeto griego, ácido, alfa, amino, butano, dioico. Su nombre común, el ácido aspartato. Entonces, con esto quiero ir demostrando que los aminoácidos no solamente tienen el grupo amino, también tienen otros grupos funcionales en R, ¿no? Tienen otros grupos funcionales en R. Acá tienen ustedes otra molécula, miren, observen. ¿Cómo se llamaría esta molécula? Ácido 2. Ácido 2,6 amino. diamino. Y son 6 hexa. No, ¿cierto? Sería el ácido 2,6 de amino hexa. Su nombre común, Lisina. su nombre común es la lisina. Bien, entonces, generalmente, yo le voy a poner el nombre IUPAC. El nombre IUPAC es el que más manejamos, porque esto me puede traer, como en este caso, la posición de la letra D. Ustedes saben que sigue después del alfa, beta, Delta. gamma, Delta. Ahí a ver. Es el épsilon. Tendría que memorizarse todo el alfabeto griego. ¿Por qué ustedes han escuchado siempre desde el término alfa y omega? ¿Por qué? Son las letras del alfabeto griego. ¿Qué quiere decir alfa y omega? ¿Ah? Lo que ustedes han escuchado, ¿cierto? Alfa y omega. ¿De qué? El que dice que es el primero y el último. Omega es el último, la última letra griega. Eso es lo que quiere decir. Bien, entonces, nuevamente, yo les voy a poner el nombre químico. Les voy a poner el nombre químico, ustedes hacen la estructura y luego ya hacen las reacciones que corresponden. Ahora, observen. De estos 4 aminoácidos que hemos puesto, ¿cuántos tienen carbono quiral? Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué cosa es un carbono quiral? ¿Qué es un carbono quiral? A ver, busquen en sus celulares. Acuérdense. ¿Qué es un carbono quiral? Busquen en sus celulares. ¿Qué es un carbono quiral? A ver. Y ahí lean. ¿Que no tienen celulares? ¿Qué se graba? ¿Ah? ¿Qué es un carbono quiral? A ver. Está unido a 4 sustituyentes diferentes. ¿Cómo? Está unido a 4 sustituyentes diferentes. Es un carbono que está unido a 4 sustituyentes diferentes. ¿Qué más? ¿Con qué otro nombre se le conoce al carbono quiral? Ahí hace un momento lo puse en la diapositiva. Les dije que hagan de cuenta, el grupo carboxílico a la derecha, el grupo amino a la izquierda, unido por un carbono en común, un carbono alfa, que también se llama carbono quiral o carbono Carbono alto.
No, Asimétrico. asimétrico. Ah. ¿No? Asimétrico o quiral. Entonces, ¿cuántos carbonos quirales tiene cada uno de ellos? A ver, comenzamos con la lisina. Miren, tenemos que nosotros volver a química orgánica 1, lo que es estereoquímica, ¿no? Para ver qué cosa es un carbono quiral. Entonces, como no nos hemos aprendido de memoria, no hemos aplicado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar. ¿Y cómo recordamos? Usando nuestro teléfono. Por eso que los que no han traído su teléfono, la próxima entrega para que vean. Porque vamos a trabajar con ellos. En lo que corresponde, como les decía, a la inteligencia artificial. ¿No? Bien, ¿cuántos carbonos quirales tiene la lisina? O el ácido 2-aminoetanol. ¿Cuántos carbonos quirales tiene? ¿2? ¿1? Ninguno. No ¿Ah? tiene. Ninguno. Acá, la alanina, 2, 1, 3. Ninguno. Tampoco ninguno. A ver qué dicen. El ácido aspártico, 2, 3, 1. Ninguno. Tampoco ninguno. La lisina, 2, 3, 1, ninguno. Tampoco ninguno. O sea que ninguno tiene carbono quiral. ¿Seguro? ¿Seguro? A ver. Si yo analizo este carbono, que es el carbono alfa, que hace un momento estábamos hablando, que viene del este, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tiene? 4 sustituyentes diferentes. Por lo tanto, este es un carbono quiral, un carbono asimétrico. Entonces, acá no hay, porque tiene 2 hidrógenos. No hay quiralidad. Pero acá, ¿ah? ¿Qué hay? Entonces, ¿qué cosa hay? Un carbono quiral. Aquí, carbono alfa. Es este. Entonces, ¿qué cosa es? Carbono quiral. ¿No? Después, si no hay. Acá, carbono alfa. También es un carbono quiral. Eso quiere decir que estos aminoácidos tienen ¿qué cosa? Un carbono quiral. ¿Y qué pasa cuando las moléculas tienen carbonos quirales? A ver, eso es de química, ¿no? Tienen ustedes estereoquímica orgánica 1. ¿Qué sucede cuando tienen carbonos quirales? ¿Pueden cambiar de posición? Pueden cambiar de posición y se convierten en qué. ¿Qué pasa cuando ustedes se ven en el espejo? ¿Qué sucede? Esterismo. Claro, es un estéreo isómero. Lo que ustedes ven en el espejo cuando se peinan, y la pregunta, como siempre la hago es, ¿se han visto en el espejo o no? ¿Ah? ¿Se ven en el espejo o no? ¿Y no se quedó? ¿Ah? ¿Y no se quedó? Está bien. Cuando ustedes se ven en el espejo, si nosotros somos diestros, nos peinamos con la derecha, ¿qué aparece en el espejo? La izquierda. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama una imagen especular, ¿no es cierto? Eso se llama una imagen especular. Entonces, los compuestos orgánicos que tienen carbono quiral también tienen su imagen especular. ¿Y cómo se llama cuando existe esa parejita? Porque, ojo, que dentro de eso los aminoácidos, algunos de este tipo de configuración tienen sabor dulce y su imagen especular tiene sabor amargo o tiene un sabor salado, que no es igual. Y eso solamente ¿por qué? Por la estereoquímica. Nada más por la estereoquímica. Y eso es por la imagen especular. ¿Cómo se llaman esos dos compuestos? Que es lo que tenemos el problema nosotros con los medicamentos, ¿no? Que es parte de la función de ustedes, ¿no? Lo que es la parte de toxicidad medicamentosa. ¿Qué vienen a hacer? Por ejemplo, cuando nos venden un ibuprofeno, un naproxeno, que son los más baratos, antiinflamatorios, ¿por qué son tan baratos? Porque vienen en su forma
enantiomérica, o sea, son enantiómeros, ¿no? A esas moléculas se le llaman enantiómeros. Y cuando son enantiómeros, entonces uno, la mitad hace bien y la otra mitad hace daño. Entonces, eso es lo que pasa, por eso que no podemos consumir, por ejemplo, demasiado ibuprofeno ni naproxeno porque nos crean hepatotoxicidad, ¿no? Y es por la imagen especular, ¿no? Entonces, acá igualito, en los aminoácidos también, los que tienen carbono chiral son los que tienen su imagen especular, eso quiere decir que son enantiómeros. Entonces, acuérdense que el único que no tiene imagen especular, ¿quién es? La glicina. Acuérdense, porque más adelante cuando veamos péptidos, ustedes y yo les voy a volver a preguntar, porque ese es el único que no va a dar una reacción característica dentro de los péptidos, ¿no? Bien, entonces lo que les hablaba, la chiralidad de los aminoácidos, ¿no? Dice los aminoácidos, en este caso el carbono alfa unido al grupo amino y al grupo carboxílico, tiene la propiedad de ser chiral o asimétrico. Es decir, hay dos posibles compuestos de igual fórmula química, pero que no pueden ser convertidos el uno en el otro con superrotaciones, que son imágenes especulares. Entonces, miren, observen, este es el L-aminoácido y este viene a ser el D-aminoácido. Uno es imagen especular del otro. L-aminoácido, ¿por qué L? Porque el grupo amino está hacia la izquierda. Y D, porque el grupo amino está hacia la derecha, ¿no? ¿Y esto de dónde salió? Salió de las notaciones de los azúcares. Eso le decía, que deben ustedes, bueno, tener una química más para estudiar los carbohidratos, más detenidamente. Observen ustedes que los carbohidratos, ¿no? En el gliceraldehído, el L, el grupo hidroxílico a la izquierda, está en conjunción o similar al L-aminoácido, ¿no? Que está con el grupo amino hacia la izquierda. El grupo hidroxílico, cuando está hacia la derecha, corresponde al D, ¿no? En este caso, sería, en el caso de los azúcares, D-gliceraldehído. Entonces, miren, y otra cosa más, esta es la representación de Fischer, acuérdense, ¿no? Esta es la representación de Fischer y esta es la representación en forma de cruz, ¿no? Fischer se representa en forma de cruz, ¿no? Esto ya seguramente cuando ustedes hicieron estereoquímica, ahí vieron, ¿no? ¿Qué significa esta forma de representar la molécula? Así. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa forma de representar? Porque eso es lo primero que tenemos que saber y eso es lo que nos va a hacer diferenciar una molécula de la otra. No puede ser que cuando hacemos estereoquímica, me toca editar este capítulo, lo primero que les pregunto es ¿por qué la naranja y el limón huelen diferentes? Ya tienen aromas diferentes. Sí, la estructura química responsable de ello es el limoneno. El limoneno trata tanto del limón como de la naranja. Y es el responsable del aroma. Pero entonces, ¿por qué huele diferente? Es por eso. Es por eso. Esa es la diferencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender, porque si ustedes entienden esta forma de notaciones, o sea, de representaciones, como toxicólogos, ¿cómo van a decir si eso no es tóxico? ¿No? A esta forma de representar se le llama la forma de cuña, ¿no? La forma de cuña. ¿Y qué quiere decir? Miren, si la palma de mi mano es un plano, la forma de cuña está hacia arriba, ¿no? Está hacia arriba. O si está así, está hacia adelante, ¿no? O si no, está próximo al observador. La forma de representar en líneas entrecortadas, ¿qué quiere decir? Está abajo, o está atrás del plano, o está alejado del observador. Eso es lo que quiere decir. Y estas líneas continuas, ¿qué quiere decir? Que está en el plano, ¿no? Cuando son líneas continuas, está en el plano.
Cuando son lineales continuos, está atrás del plano. Cuando está bajo la forma de cuña, está delante del plano, ¿no? Y esto es lo que tenemos que entender, esto es lo que tenemos que ver desde la química. Por eso les decía, ustedes que son toxicólogos, tienen que saber. Porque si no, ¿cómo van a diferenciar uno del otro? Entonces, tenemos nosotros que manejar estos términos. Bueno, acá también tienen otra forma de representar el D y el L aminoácido en este caso, su imagen especular. Entonces, las proteínas están formadas exclusivamente por aminoácidos de tipo L. Acuérdense, los aminoácidos L son los aminoácidos naturales que se deben encontrar en nuestro organismo, porque los aminoácidos D generalmente son tóxicos. O sea, las imágenes especulares de los aminoácidos D vienen a ser los tóxicos, ¿no? Que nuestro organismo no los necesita. ¿Quiénes son los que necesitan los aminoácidos de tipo D? Dice que las bacterias, ¿no? Las bacterias, por eso que cuando ingresa una bacteria nos segrega su proteína y colapsamos nosotros, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, continuamos.